Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos con el docente Manuel Briceño del Instituto Adventista de Cúcuta, quien nos va a colaborar con una entrevista sobre su papel como docente y la importancia de la didáctica. Como no, siempre a la orden. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Desde su perspectiva, ¿qué características debe tener un docente de inglés para cumplir con esa finalidad educativa? Primero que todo, mucha paciencia, ¿sí? Entender que es una manera de hablar diferente, ¿sí? Tratar de enseñar no solamente el idioma como tal, ¿no? Sino lo que significa para los americanos hablar así, ¿ok? Cuando yo entonces entiendo cómo hablan ellos y por qué ellos dan ese uso, va a ser más fácil poder hablarlo. Entonces, cada clase debe ser como un entendimiento, que los muchachos comprendan cómo viven ellos. Si yo sé cómo viven, entonces voy a entender cómo hablan y por qué hablan así. Ok, teacher, muchas gracias. ¿Qué características cree usted que debe tener un profesional de la educación o un maestro? Bueno, pues como lo dijimos anteriormente, una de las primeras características debe ser la paciencia, ¿sí? Debe pues ser una persona tolerante, que se dé también a los muchachos, que sea amable, que sea atento, ¿sí? Que esté dispuesto a dar segundas oportunidades, que recuerde cuando él era estudiante, ¿sí? Y cuando él también se le hacía tarde, ¿sí? Cuando él no entregaba algo. ¿Cuánto no quiso que una profesora lo ayudara o que un profesor le aceptara un trabajo, ¿sí? Entonces, que no sea ese profesor rígido, estricto, duro, sino que sea más bien el profesor que él hubiese querido tener. ¿Cree que es importante para la comunidad educativa aprender una lengua extranjera? Fundamental, es fundamental. ¿Por qué razón? Porque no solamente el inglés, aunque es el más importante, ¿sí? Aprender un idioma te abre la puerta a lo que sea. Por ejemplo, ¿no? Usted es secretaria, yo soy secretario y hay un instituto que necesita a alguien, ¿sí? Un secretario, para que se encargue de los papeles. Pero yo hablo inglés y usted no. Y en mi currículo dice bilingüe, en el suyo no. ¿A quién van a contratar? Al bilingüe. Me van a contratar a mí, ¿cierto que sí? Y así aplica para cualquier otro campo. Para una carrera profesional es indispensable el inglés. Ok, teacher. ¿Cuáles son los pasos que sigue al planificar una clase? Muy bien, para planificar una clase, primero hay que ver las falencias de cada aula, ¿sí? De cada estudiante. Por ejemplo, tengo aulas donde los estudiantes saben mucho inglés. No le puedo hablar de verbo to be, ¿no? Sería aburrido para ellos, repetitivo. La clase se volvería monótona, rutinaria, aburrida. Hablarían entre sí, buscarían distracción en otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Ver en dónde adolecen ellos de conocimiento, ¿sí? ¿Qué carecen ellos de conocimiento? Y entonces en eso basar la clase. Yo, por ejemplo, recomiendo hacer un test, ¿sí? Ok, muchachos, y hago unas preguntas. Por ejemplo, yo inicié así, hago un test, escribo, muchachos, yo voy a dictar en español, ustedes van a copiar ahí en inglés. Escribo unas oraciones en pasado, unas en presente, unas negando en presente continuo, ¿sí? Para ver qué tal ellos están. Una vez que yo chequeo, veo, no. Un diagnóstico. Exacto, entonces hay que ver en qué están mal y en qué están bien. Ok, perfecto. ¿Cómo organiza los temas y subtemas que se van a enseñar en el periodo académico? Basándonos en los conocimientos obtenidos del test, del diagnóstico, entonces sacamos los temas. ¿Ok? Vuelvo y repito, una vez que veo en qué adolecen los muchachos, en qué carecen de conocimiento, entonces sacamos los temas, lo cual vamos a tratar. ¿Cómo sabes si un tema es demasiado difícil para el grado de conocimiento de los estudiantes? ¿Y qué hace al respecto? Muy bien, me ha pasado. Sí, me ha pasado en el cual enseño y veo que los muchachos no entienden absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el inglés que le estoy dando, la clase que le estoy dando, va mucho más allá de los conocimientos que yo tengo al respecto. ¿Ok? Detecto el problema de inmediato y retrocedo. Voy atrás. Bueno, muchachos, había preparado esta clase para ustedes, pero no la veremos hoy, ¿sí? Vamos a verla después. No le digo a ellos cosas como que ustedes, lo que pasa es que ustedes no entienden, o eso es demasiado profundo para ustedes. No. El problema no es de ellos, el problema es mío, porque preparé una clase, ¿sí? En la cual el conocimiento de ellos no estaban preparados.
¿Cómo mantiene la atención y motivación en los estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos? Uno de ellos es la disciplina. ¿Sí? Para mantener la atención hay que exigir disciplina, ¿de acuerdo? Y otra cosa pues es tratar de que la clase sea amena, ¿sí? Que sea un disfrute para ellos aprender inglés, no algo rígido. No un montón de palabras que todo el mundo tiene que copiar y apréndanse estos verbos y es lo más fastidioso que hay en el mundo. No, sino tratar de, con ejemplos de la vida diaria y con cosas que ellos están socializados y familiarizados, ahí es donde vamos nosotros a enseñar. Por ejemplo, todo el vocabulario de una fiesta, el vocabulario de una canción, ¿sí? El vocabulario de la familia, que ellos puedan decirle a los papás, mira, aprendí tal cosa, ¿sí ven? Enseñar el inglés que utilicen en la vida diaria. Ok, teacher. ¿Cree que es importante implementar diferentes estrategias pedagógicas para poder fomentar el aprendizaje? Sí, creo que es necesario. Creo que es necesario porque, figúrese, nosotros enseñamos a leer con una técnica de hace 500 años, que es aprender a leer por sílabas. Eso hay que innovarlo, hay que cambiarlo. Claro que sí. Enseñamos el inglés con temas viejísimos o con los que nos han dicho a nosotros, mire, con esto es lo que usted va a enseñar. No, ¿por qué no? ¿Por qué? No, hay que hacerlo de otra forma, hay que innovar, hay que inventar, ¿sí? Otros métodos de enseñanza. Yo soy 100% creyente de que se debe reformar la manera en que se enseña inglés en los planteles. Interesante, teacher. ¿Cuáles son los elementos claves que tiene en cuenta al diseñar su material didáctico para las clases de inglés? Los elementos clave es que no sea aburrida la clase. Lo primero que usted tiene que hacer al planear su clase es que cómo hacer para que esta clase sea divertida. Cómo hacer para que los muchachos aprendan algo y mientras estén aprendiendo se diviertan. ¿Sí? Recuerde que el joven siempre va a querer divertirse. Entonces vamos a tratar de que aprendan de una manera divertida. ¿Qué estrategia utiliza para adoptar su mediación pedagógica a las necesidades individuales de los estudiantes? Muy buena pregunta. Por ejemplo, hay casos de casos, ¿sí? Hay salones que hay variados, hay unos que conocen mucho y otros que conocen poco. Ahí es donde el docente tiene que ser flexible y tiene que entender que todos somos diferentes, ¿de acuerdo? Y hacer planes para el que está un poquito más retrasado, ¿sí? Se recupere, vaya a la par de otros. No debe ser un profesor rígido. No, ya yo expliqué, yo dije, ¿cómo fulano se entendió y usted no? Pues precisamente por eso, porque todos aprendemos de una manera diferente. Ahí es donde el docente tiene que tomar cartas en el asunto, ¿de acuerdo? Y tenerle paciencia. ¿Por qué no darle asesorías de inglés? Citarlo. Sí, mira, necesito que vengas a las asesorías son tal día, ven para explicarte este punto, este tema, para que el joven vaya a la par. Querer al estudiante. ¿Cómo aborda la diversidad de habilidades y estilos de aprendizaje en su aula? Muy buena pregunta, tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Sí. Tiene que ver con eso. Primero, tratar de que todos vayan al mismo nivel. Si todos van al mismo nivel, va a ser muy fácil para el docente dar una clase, ¿vale? No es tarea sencilla, así que todos estén a la par. El docente debe dar más de sí. Es bueno que yo salga de aquí de mi casa, de aquí del colegio a mi casa, y no vuelva más a ese otro día, ¿sí? Pero se debe exigir más del docente. El docente debe citar a los estudiantes que no van bien en inglés. Deben traerlo para acá. Claro que ¿sí? sí. Debe darle asesorías. Un refuerzo. ¿Sí? Y entonces de esa manera lograr la equidad de todos. ¿Cómo fomenta la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de su material? Una de las maneras de fomentar la participación, ¿sí? Es ponerles ejemplos cotidianos, que para ellos no sea difícil, ¿vale? Como digo, se me va a hacer tarde llegar al colegio. ¿Qué? Es que lo dicen todos los días, lo dicen todos los días en su casa, se lo repiten a sus papás, ¿sí? Se lo dicen ellos mismos, ¿sí? Entonces, si yo coloco ejemplos de la vida diaria, a ellos les va a ser mucho más sencillo explicarlo. Entonces, una de las maneras para fomentar eso es colocar ejemplos de la vida diaria. Cotidiana. ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación y de qué manera lo ha incorporado dentro de su plan de enseñanza? Pues, mira, sin didáctica no hay nada. No hay didáctica, no hay nada, ¿vale?
es lo primero que debe tenerse en cuenta. Voy a hablar, por ejemplo, un tema complejo, el presente perfecto continuo. ¿Sí? Voy a hablarlo. ¿Cómo digo yo eso a los muchachos? ¿Cómo? Entonces, planeemos algo para que para ellos, volvemos a tener el mismo caso, para que ellos sea divertido, para que ellos sea entretenido. ¿Sí? En eso debe estar enfocado cada tema. ¿Cuáles son los desafíos más significantes que ha enfrentado como docente y cómo lo ha superado? Muy bien, tuve la oportunidad de tener a 2 niños autistas, ¿sí? Y había una que tenía déficit de aprendizaje, en otro caso. Fue muy difícil. ¿Por qué razón? Porque lo que yo le explicaba a todos y que todos entendían, ella no y ellos no, ¿de acuerdo? Y me tocaba dar más de mí mismo, ¿sí? Citarlos a asesorías, ¿sí? Tener paciencia, que es la base fundamental de todo buen docente, paciencia. ¿Cuáles son tus principales metas, profe, y estrategias para seguir desarrollándose como docente, así como para finalizar? Mi meta es poder viajar a los Estados Unidos. Hay una oportunidad, ¿sí?, que está dando el colegio, la Universidad de Cambridge. Entonces sería viajar y estar allá 3 meses hablando con ellos, ¿sí? No hay nada mejor que estar allá para aprender el idioma, ¿vale? Podemos manejar desde acá muy bien la gramática, la escritura, la lectura, pero el inglés cotidiano pues está allá, ¿sí? Entonces una de mis metas son viajar el año siguiente allá, poder estar con ellos, conversar con ellos unos 2 meses y luego pues traer todo ese conocimiento aprendido acá al colegio. Bueno, profe, muy interesante su estrategia y sus metas y pues que se le den todos sus proyectos. Muchísimas gracias por su colaboración, profesor. Siempre a la orden.